una clase que la verdad me entusiasma mucho, porque voy a dar la misma, pero no la misma obra. Gracias. Resulta que desde el periodo barroco, y gracias, y desde antes tal vez, resulta que, y todo esto es antes de que empezara la cuestión económica de los derechos de autor, que se imitaban los compositores o tomaban obras de uno y otro le hacía alguna modificación. Normalmente estos se llaman transcripciones y se tomaban literalmente como homenajes. En tiempos ya más modernos, digamos en época prerromántica, ya no se estila tanto, pero más adelante, algunos compositores, ya prácticamente posromanticismo siglo XX, como nuestro muy conocido Gustav Mahler, transcriben obras. Mahler ya ven que transcribe dos cuartetos. El número 14 de Schubert, La muerte y la doncella, y el número, bueno, el opus 95 quizá, para mi gusto y mi apreciación, quizá el cuarteto más importante de toda la literatura, que es el opus 95 de Beethoven, llamado el Cuarteto Serioso, y que me encanta. Y que creo bueno, cuando lo veamos les platico del cuarteto y de su arreglo. Bueno, el ballet de Bellart, de Maurice Bellart, belga, vino a México y en una función inolvidable de puros compositores vieneses, una coreografía con música de puros compositores vieneses, desde Haydn hasta los dodecafónicos. Vean cuánta música importante viene de Viena y de Austria, la capital mundial de la música durante muchísimo tiempo, quizá en competencia con París. Eh, Londres no tanto por la generación, que sí la hay evidentemente de grandes artistas, sino por la cuestión económica que pudo invitar a gente como Händel, como Mendelssohn, como el propio Haydn, etcétera. Bueno, Händel se desarrolla en Inglaterra, a pesar de que es alemán. Bueno, tienen sus propios compositores, uno barroco maravilloso, tiene una obra Dido y Eneas que se llama Henry Purcell. En la obra Naranja, en la película maravillosa Naranja Mecánica de Kubrick, algo se toca de Purcell. Es una música fúnebre para una reina, si mal no recuerdo. Precioso. Bueno, entonces, ¿cómo empezaba esa gran función? Empezaba con algo muy parecido, pero no era, a una de las obras pues, más choteadas de la historia de la música. Y aquí sí me atrevo a decir porque hasta le ponen letra y dicen queremos pastel, pastel, es el Danubio Azul de Johann Strauss. Ya ven que es una dinastía los Strauss. Grandes músicos, por cierto, muy reconocidos por Brahms. O sea, no hay que tomar a los Strauss como música ligera para nada. Que además tenían, igual que Verdi en Italia, la forma de que le agradaban al pueblo completo, eso no le quita calidad. Yo diría que más bien es al revés, ¿no? Eh, Entre más gusta, o sea, no está reñido el buen arte con gustar mucho, tampoco se trata de eso. Claro, el buen arte requiere más
participación del espectador y por eso no es tan, en una época de poco esfuerzo como la que vivimos hoy, pues eh, se da menos, en donde se escribe rápido y se vive rápido, pues es más difícil. Entonces, yo creo que para balancear esa vida el arte hace mucha falta. Bueno, volviendo al tema, miren, esa versión del Danubio Azul, además bailada espectacularmente, básicamente por este bailarín que ustedes pueden ver, digo, se hizo célebre con el bolero de Ravel, Jorge Don, él era argentino, era la pareja de Bellart y muere tristemente del SIDA mucho antes de que hubiera cura para el SIDA. Pero un artista es tremendo, yo creo para mi gusto, pues quizá un Nijinsky de muchos años después, o un, que otros grandísimos, Baryshnikov. A mí me gustaba más Jorge Don. De lo que yo he visto, no es mi especialidad, aclaro, para nada el ballet. Inclusive les confieso que el ballet clásico, no les voy a decir que no me gusta. Nunca me he tomado la molestia ni siquiera de tratarlo de entender. Hay quien le gusta, sé que debe de tener, por supuesto, su gran valor. Bueno. A mí, como les he platicado en la música, pues entre más esencial puede ser una sola suite de cello y ya con eso no es, quizá o a algunos les puede gustar más el arte plástico. Yo creo que todos son herramientas para llegar a esa conexión que el intérprete nos ayuda entre el artista y el espectador. Bueno. Esa deformación del Danubio Azul, digamos, deformación o transcripción, que no era exactamente el Danubio Azul, lo pudimos percibir desde que empezó. Además, imagínense el Danubio Azul, pero bailado muy moderno, ¿no? Es lástima que no se grabó, no, nunca he localizado esa función, que para mi gusto fue su mejor coreografía. No está grabada en video, ni creo que en audio tampoco, tristemente. Pero fue una coreografía para mí, que qué lástima que no haya quedado el documento. Bueno, yo la vi 2 veces en México, en Bellas Artes. Un día y luego al otro. Bueno, miren, esa deformación, les decía yo, es de un músico, para mi gusto, y no diría solamente un músico, una personalidad fascinante, literalmente fascinante. De esos hombres que podrán ser lo que quieran, se puede hablar muy bien, se puede hablar muy mal de él, pero jamás pasaría desapercibido. Se atrevió a decir que gracias a él la música alemana iba a tener supremacía durante 100 años más. Y tal vez tuvo razón. Porque si Richard Strauss metió el pie y luego se salió porque sintió fría el agua a la alberca, siendo el agua de la alberca la música moderna. Ahorita les platico lo que logro entender como música moderna. El que abrió la puerta, por supuesto, fue este hombre, Arnold Schoenberg. Miren, austriaco judío. Él nace en el año de 1874 y muere en 1951. Vive, pues no pocos, para todo lo que pasó, 77 años. Y si lo quisiéramos encasillar, y ahorita algo les platicaré, qué bueno que está Rita, porque espero no hacerte quedar muy mal de todo lo que voy a hablar de pintura, pero bueno. Porque fíjense qué maravilla, Arnold Schoenberg, aparte de compositor, es pintor. Es todo un intelectual.
Un hombre con una fuerza en los ojos que ha de haber sido imponente. Por otro lado, tenía rasgos infantiles, fíjense. Terriblemente supersticioso, pero enfermizamente de esos que no pasa la sal o abajo de una escalera. Muy, muy, muy vanidosito. Cuando ya estaba en Los Ángeles y prendía el radio y oía algo de Arnold Schoenberg, se ponía feliz como niño chiquito. Un hombre verdaderamente fantástico, miren. Cuando él, como les digo, nace en Austria, es judío. En la Primera Guerra Mundial, ni en Austria, bueno, no en Alemania, por supuesto, y tampoco en Austria el sentimiento predominante era el antisemitismo. Es más, yo tuve un tío abuelo que fue prisionero ruso de los alemanes en la Primera Guerra Mundial y sobrevivió y dice que bueno, decía que lo trataron relativamente bien, o digo, no era un spam, ni mucho menos, ¿verdad? Pero relativamente bien. Nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, él estando en vacaciones en Francia, ya siendo una gente sumamente, pero sumamente reconocida, le dicen, ya no, prefieren no regresar en el año de 33, con Hitler ya en el poder. Acuérdense que él entra en enero del 33. Son 6 años hasta que empieza la guerra, pero pues ya desde entonces la vida de los judíos, obviamente en Alemania, pero en toda Europa, pues se pone mucho más complicada porque el antisemitismo pues no lo detienen las fronteras. Y entonces, que también ya los otros traían lo suyo, ¿no? Y pues ya de Francia trata de ir, fíjense, no es tan fácil como parece. Él se quería ir a Londres, pues no logró, siendo toda una personalidad. O sea, fueron muy pocos los que se pudieron salvar, ¿no? Y hoy en día hasta tren hay de París a Londres o de Ámsterdam a Londres. Fíjense. Era la diferencia entre la vida y la muerte, o un país báltico y Suecia, ¿no? Y un ratitito en barco y ya. Bueno, el caso es que siendo quien es y ya con otros que antes que él salieron o que están pidiendo el asilo político, pasa en Estados Unidos lo que había pasado un poquito antes en México, con la Guerra Civil Española. Cuando Cárdenas deja entrar, lástima que fue tan selectivo y que dejó entrar tan pocos, pero bueno, mejor que nada. Dejó entrar a los republicanos, digamos los de izquierda, como él era de izquierda, a los de izquierda que pierden la guerra, los republicanos. Y viene una maravillosa inyección cultural a México, maravillosa. O sea, yo creo que ha sido quizá la época más intelectual de México, con todos los maestros de derecho, filósofos, músicos. O sea, quizá vino la gran intelectualidad española de izquierda, pero una izquierda de veras, no vacilada. Bueno. Por otro lado, lo mismo pasa en Estados Unidos, pues con los judíos alemanes básicamente, y algunos de más hacia el oriente, pero sobre todo alemanes. Simplemente los científicos, Oppenheimer y Einstein, de músicos, bueno, sin duda yo creo que ha sido la época más intelectual de Estados Unidos. Cuando a mí me tuve la suerte de ya poder ir de vez en cuando a Nueva York a oír música, como que ya se estaba acabando de morir esa generación, pero todavía veíamos en el Carnegie Hall gente hablando en idiomas europeos de edad muy avanzada, pero que se veían muy conocedores, muy, muy conocedores. Entonces fue una inyección. Fíjense quiénes vinieron a ver. Vino Eugene Ormandy, húngaro, judío.
ni más ni menos que Bruno Walter y otro Kellenberg, los dos judíos discípulos directos de Mahler. Bueno, antes había venido Mahler a Estados Unidos, a Nueva York, que no le fue nada bien. Luego, Stravinsky, en alguna época, aunque no fue una gran experiencia ni para el público ni para el Prokofiev. Ah, bueno, Bela Bartók, Dvorak, ya ven que aquí hace el Cuarteto Americano y la Sinfonía del Nuevo Mundo. ¿Quién más? Compositores, directores, solistas, bueno, pues ni más ni menos. ¿Para qué le sigo? Jascha Heifetz, Isaac Stern, etcétera. Entonces, dentro de esa inyección, uno sumamente importante, y quizá más que cualquiera de los que acabo de mencionar. Ah, bueno, me estaba olvidando Fritz Reiner, por ejemplo, el director de Chicago. Otra maravilla. Un día les voy a poner algo con él, dirigía con los ojos, parecía águila. Impresionante, Fritz Reiner, y qué sonido le sacaba. Una vez oí una inconclusa de Schubert con él para chuparse los dedos. Bueno. Entonces, como les digo, Schoenberg transcribió ciertas obras. Allí transcribió El Danubio Azul. Y pensando todo lo que les quiero platicar de Schoenberg, yo creo que hasta voy a hacer una clase nada más de Arnold Schoenberg, no se me espanten. Tiene cosas maravillosas. Miren, la perfecta en mi opinión, y mi obra favorita de Schoenberg, son una serie de canciones que no son ni cantadas ni habladas, están a la mitad. Ya hemos hablado de esto en recitativos y todo, pero nada suena como Schoenberg. A mí me sirvió mucho la coreografía esa que les platicaba del Béjar, porque bailaban este tipo de música y eso me ayudó a entender. Imagínense que es como un movimiento mecánico de una computadora que no es regular, no es no. Como un poquito medio aleatorio, pero una serie, pero más complicada. Y de hecho eso es lo que es científicamente, digo yo de eso no sé gran cosa, la música que inventa o la técnica que reinventa Schoenberg, cambiando la música por un término que él mismo abomina, que se llama atonal. Bueno, imagínense todo esto que estoy diciendo, música atonal en donde se rompen, pues digamos, las reglas académicas que conocía más, digamos que, ¿quién diría yo que fue el antecesor de Schoenberg? Muchos años antes. Franz Joseph Haydn, que inventó la forma sonata, la sinfonía, los cuartetos, etcétera. Pues yo creo que el que se atreve más de todos es Arnold Schoenberg. Ya nada más por eso. Yo les decía, estas canciones habladas o este canto hablado o habla cantada, en las canciones que se llaman el Pierrot Lunar, en francés el Le Pierrot Lunaire o algo así, me encanta. Luego, una canción, bueno, ni siquiera es una canción, yo creo que básicamente es un discurso con ritmo. Creo que ni hay instrumentos, que se llama La Oda a Napoleón. Fantástica. Bueno, empieza con un estilo, si se pueden imaginar, post-maleriano, que se llama Noche Transfigurada. Y es una anécdota muy alemana de una mujer embarazada en la guerra. Y bueno, no sabe si abortar o no abortar. Bueno, un problema que sigue muy de moda hoy en día. Bueno. Ahora, ¿qué otra obra
arregla Arnold Schoenberg, que es lo que vamos a escuchar hoy. Ya lo oímos en la clase virtual y muy probablemente en la presencial también, con otros intérpretes. Y no hay el menor problema de reescuchar una de mis obras favoritas de música de cámara de Johannes Brahms, que es el cuarteto Opus 25 para piano. Miren, un cuarteto normalmente son 2 violines, una viola y un cello. Aquí imagínense que cambiamos uno de los 2 violines por el piano. Y esta combinación se da, hay bastante literatura, hay muchos cuartetos para piano. Y quizá todavía sería más rico, hablando de sonoridad, nada más, que no quiere decir que sea mejor o peor, los quintetos para piano, que es el cuarteto completo con los 2 violines y aparte el piano. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Estaba yo pensando, ¿empiezo con la obra transfigurada o empiezo con la obra original? Pues yo creo que didácticamente conviene empezar con el cuarteto tal cual. Entonces vamos con una obra de Brahms que compone Brahms a los 23 años, de los 23 a los 29. Acuérdense, él nace en 1833, entonces esto es en 56 hasta el 61, y ni se imaginan quién la estrena. Ahora sí estoy hablando de palabras mayores. Clara Schumann al piano, en Viena. Y al año siguiente, otro muy importante hombre en la música que se llama precisamente el compositor Johannes Brahms al piano. Imagínense esos conciertos, ¿no? Con un cuarteto Helmetsberger, bueno, o miembros de ese cuarteto. Bueno, ya nada más como un detalle, ¿quién creen que fue el que convenció o le sugirió a Arnold Schoenberg que esta obra precisamente, porque no recuerdo de otra obra de cámara que haya orquestado o transcrito Arnold Schoenberg, sería muy interesante ver por qué le dijo que esta obra, ¿saben quién se lo dijo? Otto Klemperer, en Los Ángeles. Tienes que transcribir el cuarteto Opus. Daría, digo, sería delicioso saber por qué le escogió Klemperer, que alguien se lo hubiera preguntado, hasta donde sé nadie se lo preguntó. Bueno, como otra duda que siempre les digo y no la hemos descubierto. Acuérdense, y esto es muy como escandaloso, que una vez Horowitz dijo que Schubert conocía el piano y Beethoven no. Suena fuerte, ¿no? Entonces sería interesante entenderlo bien. Ok, pero ya para que no se nos vaya el tiempo, empecemos con el cuarteto. Con un cuarteto debe de ser muy bueno. Yo ya he escuchado otras cosas con ellos. Es, aunque los nombres suenan de todos lados, pero yo creo que reside en Francia, porque él es un compositor belga francés, Gabriel Fauré.
Estoy verdaderamente impresionado de la versión de este Fauré Cuartet. Sí, no, qué cosa, Dios mío. Sí, Rita, de veras. No, mira, ¿sabes qué pensé? Y sí se las hago buenas. En el próximo ciclo, ya ven que estoy haciendo de 5 en 5, hay otro cuarteto. Y es más, voy a buscar todo lo que haya de música de cámara de Brahms grabada por este cuarteto. Yo no sé, Rita, tú que lo conoces bien y lo hemos platicado, este cuarteto. Eh, yo no recuerdo una mejor versión, pero ni de lejos. Qué barbaridad. Espectacular, mira. Así brevemente para pasar al mismo, pero no al mismo. Mira, va a estar muy interesante. Pero sí está qué versión tan bella, de veras, tan completa. Del cuarteto me encantó que lo hace muy romántico. Todas las características esenciales de Brahms las hace más extremas, como que lo toca muy bien condimentado, pero en su punto, mira, la fuerza, algo que yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que todo está muy bien, pero es medio aburrido. Y hay música que a mí me parece que son versiones muy inteligentes y muy interesantes, que de veras proponen algo nuevo. Fue lo que me pareció de esta versión. Luego, se fijaron la maravilla ¿verdad que sí? La maravilla del balance del piano con las cuerdas. Y luego cada instrumento tenía su propia voz. Y a ratos sonaba bellísimo el trío de cuerdas y a ratos todo el cuarteto. Luego hubo una parte que me sonó tan claramente mexicana. Bellísima, bellísima. Y claro que siempre hay influencia. Acuérdense, desde Beethoven, por la expulsión de los jesuitas de América, que llevan mucho de la música que se escuchaba aquí. Beethoven escuchó el jarabe tapatío. Bueno, pensé, pero de calle, si yo fuera músico, nada me gustaría más que tocar en un cuarteto, pero de calle. Al mismo tiempo que era muy romántico, pero romántico de amor, así como estar deliciosamente perdido, así. Y al mismo tiempo la fuerza de Brahms, la autoridad de Brahms, que eso es delicioso. Como siempre digo que Brahms no habla, Brahms pontifica, pero no a lo tonto, tiene por qué pontificar. Se siente el tamañote de Brahms en todo. Mal que viene, él cierra toda una época de la música. Por lo que se está saliendo se llama Wagner. Bueno, sin duda de las mejores versiones, no solo de este cuarteto, sino de la música de cámara de Brahms. Qué calidad estos, qué barbaridad. Habrá que ver si es un cuarteto para piano, que lo dudo, yo no sé si hay organizaciones así. Debe de ser un cuarteto de cuerdas más el pianista y faltó un violín, seguramente, ya lo voy a checar, que verdaderamente se me hizo una versión espectacular. Miren, era como una línea con un zumbido al mismo tiempo en contrapunto, y así sigue subiendo. Cuando empieza el segundo movimiento es como muy nervioso. Como que latía el corazón, así me parecía. Luego escuché también por allí sonidos muy malerianos como de la calle de Viena, ¿no? Como violines en una tonalidad de mendigos, digamos, y es bastante claro, ya viene desde entonces. Acuérdense que Brahms empezó con música popular y folclórica, sobre todo la parte obviamente húngara. Ya ven que aparte de esto, de su concierto para violín, cuyo tercer movimiento es tan húngaro como este último movimiento, pues tienen ni más ni menos que las danzas húngaras.
y sabía mucho de música húngara por su amigo, el gran violinista húngaro, el mejor de su tiempo, Joseph Joachim. Y antes, en sus primeros momentos, muy jovencito, tocaba en un como cabaret de mala nota en Hamburgo, que se llamaba El Erizo Rojo, pero desde allí se familiarizó también y sabía apreciar la música popular. Les digo que admiraba mucho a los hermanos Strauss, los de los valses. Bueno, luego, el segundo, bueno, al final del segundo movimiento, la verdad no me había yo percatado, nunca, ¿eh? Pero tiene un final tan extraño casi como el final del Cuarteto Serioso, de la nada. Si lo vuelven a ver, el final del segundo movimiento. Luego el tercero es precisamente el de la película que comentaba Rita. Y yo no sé si un poquito por algo que recuerdo de la película me pareció nostálgico y hasta trágico. Muy bello, tormentoso, pero luego regresa muy fuerte y muy triunfal. Eh, Hay una parte de piano solo que me sonaba con ese romanticismo de Chopin. Y bueno, el cuarto movimiento pues es una fiesta. La felicidad eslava es como muy catártico, ¿no? Es como, bueno, eso de en la cultura judía, de donde yo vengo, europea oriental, se da mucho, se daba mucho, ¿no? Eh, Ese bailar como en boles, como, pues un poquito como de éxtasis, que se pierde uno embriagante, digamos, de mucha vuelta, de marearse, de muy alegre, muy disfrutable y como que va así en voluta subiendo, un poco al estilo de Rossini, pero muy, muy rápido. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá, bueno, y dentro de esto, pues, puse muy Liszt, como el pianista Liszt, muy, yo no sé cuál sería la palabra correcta, pues vendría siendo más una especie de cirquero, eh, que no sé si tal eh, es parte, es una sobretécnica, yo creo un poco exagerada, a mí no me conmueve eso, realmente. Digo, hay partes muy, muy interesantes. Pero, por ejemplo, recuerdo que mi papá tocaba una obra que se llamaban Las Chardas. Es música entre gitana y húngara. Cuando yo era niño, no sé si a la fecha todavía, se confundía húngaro y gitano. Hungría es un país, no hay un país de los gitanos, están en muchos lados. Pero me imagino que había muchos gitanos en Hungría y en Rumania y en esos países. Y luego en España también, pues muchos. Eh, y así se decía música gitana, como esta música, digamos, muy, ¿cuál sería la palabra? Virtuosa, virtuosista, para grandes, grandes intérpretes que son como, digo, no lo digo peyorativamente, como cirqueros. Bueno,